Vamos a hablar de un tema que realmente creo que por ahí nadie lo conoce, que es el síndrome de alienación parental. Así es. ¿Lo dije así bien? Muy bien. Ahora, cuénteme de qué se trata. Se conoce un poco más como simplemente el SAP. Ajá. Es la manera de conocerlo. La semana pasada habíamos hablado sobre abuso sexual infantil y lo habíamos puntualmente contextualizado en el marco intrafamiliar. Bueno, el SAP está estrechamente vinculado con el abuso sexual infantil. El síndrome de alienación parental es un término que acuña Richard Gardner, que fue un psiquiatra infantil, y este término él lo comienza a hacer circular en el año 1985. Este psiquiatra se dedicó a trabajar en casos judiciales por tenencias de hijos, en divorcios contenciosos y también en juicios que tenían que ver precisamente con papás o familiares acusados de abuso sexual infantil en contra de sus hijos e hijas. Básicamente lo que afirmaba Gardner era que existían denuncias falsas de abuso sexual infantil intrafamiliar en donde puntualmente la mamá, con un deseo de venganza, comenzaba a manipular el psiquismo de ese hijo o de esa hija, comenzaba a adoctrinarle para que relatara que había sido abusado por un papá. Un papá que en definitiva era supuestamente un buen padre, que solo quería tener un vínculo con su hijo o con su hija, y Gardner a su vez recomendaba en términos judiciales que se le quitara la tenencia a esta mamá denunciante y que se le otorgara la tenencia a el papá denunciado. Gardner termina en el año 2003 suicidándose y se descubre que él mismo había sido un abusador y un pedófilo. Ha publicado libros donde, por ejemplo, decía que era natural que las personas adultas iniciaran sexualmente a niños y a niñas, que solamente era una cuestión cultural, que era la sociedad la que metía la culpa y el prejuicio en esto, pero que era lo natural. ¿Con esto qué queremos decir? Primero, reforzar dos conceptos. Es muy difícil hablar de falsas denuncias. La falsa denuncia es un delito. Si uno habla de falsa denuncia, significa que esa persona que ha cometido la denuncia falsa puede ir presa, porque es un delito. Cuando una mamá o cualquier persona adulta protectora realiza una denuncia de abuso sexual infantil y esa denuncia no llega a comprobarse, eso no significa que sea falsa. No ha podido ser comprobada por un tema de prueba precisamente en el ámbito penal, pero eso no la convierte en falsa. Es una de las cuestiones que debemos tener claras. Y por otro lado, es importante tener en claro que cuando un niño o una niña relata una situación de abuso, es imposible que esté mintiendo. Porque ¿A pesar de que puede estar influenciada? Es imposible que esté mintiendo. ¿Por qué? En primer lugar, porque su cabeza y su experiencia de vida no tiene cómo inventar, cómo maquinar una situación, cómo imaginar una situación de abuso, a excepción que la haya vivido o haya sido testigo de alguna situación sexual inapropiada para su edad. Y con solo ser testigo, por ejemplo, viendo revistas, viendo videos pornográficos, ya está siendo víctima de abuso. Entonces, reiteramos, es importante creerle a este niño o a esta niña cuando relata una situación de abuso. O sea, que ese sería un poco tu consejo a quien pueda estar viviendo este tema. Fundamentalmente a familias, a docentes, lo primero que debemos hacer como personas adultas frente a un relato de abuso es creer. Del resto se encargará la justicia. Pero nosotros, ¿por qué? Porque si no lo creemos, entre otras cosas, este niño o esta niña se retrotrae y nunca más habla del tema. Y si nunca más habla del tema, está muy vulnerable para continuar siendo víctima de abuso. Claro. ¿Sí? Pero además, algo fundamental, algo que para mí me parece importante y que en esto Córdoba es ejemplo no solo para Argentina, sino para Latinoamérica.
el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, en el año 2013, a través de la resolución 796/13, ha declarado que usar, ya sea clínica o judicialmente, el síndrome de alienación parental es, lo voy a leer para que quede, para no transformarlo. El Colegio de Psicólogos resuelve. Primero, advertir que la utilización o aplicación clínico-jurídica de la pseudoteoría denominada síndrome de alienación parental, SAP, es ilegal. Es ilegal por ser violatoria de las leyes 26061, que es la de protección integral de derechos de la infancia y de la adolescencia, la 9944, que es la misma a nivel provincial, la 26657, que es la de salud mental, la ley 9848, que es también de salud mental de la provincia de Córdoba, y la 24417, que es de protección contra la violencia familiar. Pero además, en segundo lugar, el Colegio de Psicólogos advierte que la utilización o aplicación clínico-jurídica del SAP es contraria a la ética y que, por lo tanto, cualquier profesional de la psicología que utilice el SAP es pasible de sanciones. En otros términos, puede perder su matrícula. Ah, mira vos. Esto es fundamental y es muy acertado, muy valiente también del Colegio de Psicólogos, es muy acertado hablar de pseudoteoría, porque en realidad la Organización Mundial de la Salud, la Organización Americana de Psicología y la Organización Americana de Psiquiatría han declarado que no es científico este síndrome, que no hay elementos que puedan hacer incluir al síndrome de alienación parental dentro de algo que se llama el DSM-4 y el DSM-5, que son los diccionarios de salud mental. Por lo tanto, son inaplicables y son acientíficos. Estamos. Bueno, creo que es muy importante eso, lo vamos a subir justamente a nuestro Facebook, a nuestra página, para que toda la gente tenga acceso a esto que acabas de decir. Es fundamental, sobre todo es una herramienta que tengan de defensa para aquellas personas adultas protectoras de niños y niñas abusados que sepan que el SAP no puede ser utilizado en su contra por vía judicial. Bueno, muchísimas gracias como siempre.